En América no escapamos de tener situaciones de desastres que son bastante importantes. Situaciones que han ocurrido en Ciudad de México, Puerto Rico, Chile y la actual situación de Venezuela. Y todas estas situaciones enfrentan a la población, a sus gobiernos, a unas exigencias y a unas complicaciones que vienen no solamente producidas por la magnitud del desastre, sino que están muy relacionadas además con el contexto en el cual ellas ocurren. Yo soy Ángel García, soy médico internista y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre lo que son desastres, vulnerabilidad y las consecuencias que acarrea o que lleva desde el punto de vista psicológico. Los invito a que compartan conmigo un nuevo episodio de Avisar Anormalidades. Cuando hablamos de desastres naturales y todas las consecuencias que derivan de uno de estos eventos, no solamente estamos hablando en función de un evento natural que aunque puede ser impredecible, sí puede ser previsible. Y eso precisamente es lo que define a un desastre, una combinación de peligros, de exposición y de vulnerabilidad a un evento natural. Por lo general también se considera que estos desastres no se refieren solamente a eventos naturales, sino que también están relacionados con eventos realizados por el ser humano. Entiéndase, por ejemplo, la guerra, o de situaciones extremas que incluso pueden estar relacionadas con el cambio climático. Grandes movimientos migratorios que están relacionados con procesos políticos, bélicos, o estos mismos desastres naturales. Y es importante tener claro de que un desastre es precisamente esta combinación, porque no es lo mismo que ocurra un temblor, por ejemplo, en el desierto del Sahara, donde no hay ninguna población que se pueda ver afectada, a que esta misma situación ocurra como pasó aquí en Venezuela, con un costo significativo de vidas humanas, economía, daño a la infraestructura, que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de examinar no solamente el impacto que tuvo el desastre natural, sino además cómo se le puede prever para próximas oportunidades o cómo se debe recuperar todo esto para recuperar algo de normalidad dentro del contexto en el cual ocurre este desastre. Y es precisamente aquí cuando tiene importancia el término de vulnerabilidad. Se refiere a una serie de condiciones o de factores que están presentes que hacen que una población, un individuo, bienes o recursos sufran un daño importante o sean bastante susceptibles a los impactos de un desastre natural. Estas condiciones de vulnerabilidad pues se refieren a factores sociales, políticos, económicos. Si hablamos en el caso de Venezuela, este desastre que ocurrió acá no solamente está relacionado con las características geológicas de la zona donde ocurre, sino por cuestiones también de planificación y crecimiento urbano, de la disponibilidad de recursos y por supuesto que también tiene mucha importancia que este desastre ocurra en una población en donde se reportan cifras de más del 70% de pobreza extrema y con un sistema de infraestructura y de recursos sanitarios que también está comprometido. También es de mencionarse de que esta vulnerabilidad está en relación no solamente con la afectación en cuanto al número de personas que puedan verse impactadas por el evento natural, por el desastre natural que ocurre, sino que además hay grupos que son más susceptibles para que este tipo de situaciones tenga un impacto mucho mayor o más negativo que de repente en el resto de la población. Aquí estamos hablando que estos factores están relacionados con la edad, con la presencia de enfermedades crónicas, con la presencia de discapacidades o grupos marginados dentro de la sociedad. Entonces se podrá ver que el impacto pues no es solamente cuántos hay, sino cuántos se pudieron haber rescatado, cuántos pudieron haberse salvado, cuántos de repente no tendrían que haberse expuesto a esta situación, que es precisamente los análisis que tendrán que estar haciendo los expertos del caso para evitar que esta situación se vuelva a repetir en el futuro. En este tipo de situaciones, aunque es innegable el impacto que pueda tener sobre la salud física, una situación de estos para una persona que de repente pierde una pierna, pierde un brazo, o de repente queda con algún tipo de secuela, o vive una enfermedad crónica, o va a tener algún tipo de discapacidad o limitación a consecuencia de un evento de estos, quizás el impacto más importante que habría que analizar y que ver es el impacto desde el punto de vista de la salud mental. Por supuesto, las dos cosas, tanto la parte somática como la mental, no se pueden separar a la hora de considerarlos,
pero probablemente el impacto sobre la salud mental es el que uno tendría que estar más pendiente de vigilar. De tal manera que uno como prestador de servicios en salud, o como familiar, o como un allegado o amigo, a una persona que tiene un evento o que se enfrenta o tiene consecuencias por un evento como estos, es muy importante reconocer aquellos elementos que pueden traducir algún tipo de compromiso en la salud mental de estas personas para poderlos no solamente asistir, sino de repente también darle la guía necesaria para que puedan buscar ayuda profesional si fuera el caso. ¿Y qué es lo que se ha visto en este tipo de población? Que presentan una serie de quejas que incluso pueden durar hasta 2 años después de pasado el evento. Quejas que están relacionadas con ansiedad, con estrés, que están relacionadas con pérdida del sueño, con quejas o preocupaciones referidas a su condición de salud, que también tienen que ver con la presencia de ira y con algunas conductas de riesgo que pudieran empeorar su condición. Dentro de estas entrarían el aislamiento social y el consumo de drogas, el alcoholismo sería una de ellas. Entonces aquí tendríamos que se presentan 3 situaciones en cuanto a la salud mental relacionadas con este tipo de eventos. Uno son las reacciones emocionales que están relacionadas con el estrés, las reacciones emocionales que están relacionadas con el trauma y la presencia de quejas sintomáticas que pudieran estar en relación con las 2 anteriores. En cuanto a estas reacciones emocionales relacionadas con el estrés, tendríamos que pueden desencadenar la presencia de crisis agudas o de recurrencia en aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de trastorno mental o de desorden mental, o pueden desencadenar la aparición de un nuevo desorden mental en aquellas personas que ya tuvieran algún tipo de susceptibilidad biológica o genética. Cuando hablamos de las reacciones emocionales relacionadas con el trauma, estamos hablando de que el estresor, el evento que estamos viviendo, va a producir básicamente 3 tipos de desórdenes o de trastornos, a saber, el trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático y los trastornos de adaptación. Y por último, dentro de estas reacciones emocionales vamos a tener lo que son las reacciones sintomáticas al estrés, que no cumplen criterios para ser agrupadas dentro de algún desorden. Es precisamente en cuanto a estas reacciones emocionales relacionadas al trauma de la que vamos a estar hablando en nuestro próximo episodio. De tal manera que lo que hemos hablado ahorita ha sido una especie de introducción a lo que va a ser nuestros próximos encuentros para poder entender y poder tener claro cuáles son algunas de estas reacciones relacionadas al trauma que nos permitan, como ya les había comentado, no solamente identificarlas, sino también dar algún tipo de apoyo o asistencia a las personas que sufren este tipo de reacción. Porque recordemos lo que estamos hablando de desastre, es el contexto el que hace que el desastre tenga un impacto mayor. Y aquí no bastaría con decir a una persona que supérelo, porque evidentemente las condiciones socioeconómicas, políticas que tiene un país son muy diferentes a los otros. Y, por ejemplo, no es lo mismo sufrir una desgracia como la que ocurrió aquí en Venezuela, a sufrirla, por ejemplo, en Suiza, en Noruega o en Londres. Los recursos que posee el Estado para poder resolverlo son mucho mayores a los que hay aquí en Venezuela. Y probablemente muchas de estas víctimas no podrán empezar desde cero, sino que les tocará empezar desde -0 para tratar de recuperar algo de lo que fue su vida pasada. Entonces, es importante conocerlos, que podamos de alguna forma dar apoyo a las personas que se ven afectadas por esto. Y vaya aquí el comentario de lo que uno mismo vive y siente. Aunque el impacto directo fue sobre la población de La Guaira y Caracas, el estado emocional, el clima emocional de toda Venezuela, pues no está muy bueno. Y parte de estas reacciones emocionales al trauma no solamente la viven aquellos que tuvieron esta experiencia de manera directa, sino también el resto de la población de Venezuela, en la medida en que se vio expuesta a toda esta situación y que pues también está muy limitada para prestar asistencia a todas estas personas. Entonces de eso vamos a estar hablando en nuestro próximo episodio. Yo soy Ángel García, médico internista, y esto fue Avisar Anormalidades. Nos veremos en una próxima oportunidad.